Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Ascensionista. Hoy tendremos una práctica de Cuaresma según el texto bíblico de San Lucas en el capítulo 22, versículos 19, dirigido por el laico Diego de los Santos y el colaborador responsable Hugo Fernando Morales Ballesteros. Cualquier parte del país o ya sea fuera de México, invoque la presencia del Espíritu Santo para que Él sea quien nos llame, Él sea quien nos toque, Él sea quien nos hable al corazón. Solamente nosotros somos personas, humanos, pero el Espíritu de Dios es quien permite que todo esto se lleve a cabo. Y el Espíritu de Dios sabe lo que cada uno de nosotros está necesitando. Aquellos que ya terminan hoy, ¿verdad?, su formación en estos 6 meses, bueno, felicidades, ¿verdad?, por llevar este curso de discipulado con Hugo. Y bueno, espero que este tema que vamos a escuchar a continuación nos sirva a cada uno de nosotros digamos, como para remarcar todo lo que hemos vivido en esas reuniones. Yo, bueno, le pedí a Hugo que pudieran conseguir ustedes algunas cosas que tuvieran ya a la mano. No sé si algunos lo pudieron conseguir o la mayoría lo pudo conseguir. Me pueden decir si tienen algunas cosas que les pedimos, como, bueno, como la plastilina, como las hojas, como la pluma, el lapicero. Eh, ¿Sí lo tienen a la mano? Sí, 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 Muy bien. sí. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Este tema va a ser un poco ya más, además de compartir, ¿verdad? Va a ser también un poco más participativo. Me comenta Hugo que hay algunas personas de Argentina y ya, bueno, la diferencia de horario es bastante alta. Entonces quiero comenzar con una pregunta, Y quiero que alguno de ustedes, por lo menos unas 4 personas, me contesten esa pregunta. ¿Cuál es la Eucaristía? ¿Cuál es la Eucaristía más hermosa y más significativa que han vivido o que has vivido? Quiero que ustedes me respondan esa pregunta. ¿Cuál es la Eucaristía más hermosa o más significativa que has vivido y por qué? ¿Alguien que quisiera responder esa pregunta? ¿Sí? ¿Norma? Sí, los que quieran, activen su micrófono y puedan responder. Soy Pati Aldana. Yo, pues desde los 7 años comulgo y recibí a Jesús, pero hace como 3 años o 2 años, hace 2 años fui a Querétaro, en México, a una oración de sanación con un sacerdote exorcista. Yo tenía ciertas dificultades, ciertas frustraciones o traumas que me hacían sentir muy mal en mi vida. Ya tengo ahorita 55 años casi, pero eso estoy hablando de toda una vida cargando con espíritus de culpa. Entonces, cuando yo fui con ese sacerdote, él me hizo mi oración de liberación y sentí sanación en mi corazón. Me sentí libre de esa opresión que tenía espiritual. Era un espíritu de culpa. Entonces, cuando yo recibo a Jesús en la Eucaristía, para mí fue como que la primera vez en mi vida de recibirlo dignamente como Él merece, con un corazón bien limpio, bien sin miedo, sin vergüenza, sin nada. O sea, fue la mejor Eucaristía que he recibido, o sea, durante toda mi vida, hace como 2 años, en una oración de liberación, con un sacerdote exorcista, que en paz descanse. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir cuál es la Eucaristía más hermosa y más significativa que ha vivido? Yo, Diego. La Eucaristía más hermosa que he vivido es hace apenas unos meses y fue a raíz de la pandemia, de estar tan lejos, de poder presenciar o estar de manera presencial en una Santa Misa. Y un día fui a la parroquia, me metí y bueno, llegué a la hora de la misa, por supuesto,
pues estaba a puerta cerrada, pero pues sí me dio oportunidad el Padre Joseph de entrar. Y de verdad fue algo tan maravilloso. O sea, desde que inició la misa yo lloraba de emoción de poder estar cerca. Y cuando lo recibí su cuerpo, o sea, fue algo maravilloso. Fue ese encuentro de que ya deseaba, que ya anhelaba estar con él. Y efectivamente pues sí, no es lo mismo recibir la comunión espiritual. Para mí no es lo mismo porque en ese momento lo pude constatar, porque ese día me regresé con mucha fe, con mucha esperanza, con muchas ganas de seguir sirviendo, con muchas ganas de seguir viviendo. Pues para mí esa fue la Eucaristía más hermosa que he vivido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una última persona? Yo, la Eucaristía más importante, bueno, la primera comunión, pero todavía estábamos muy chiquitas y pues no entendíamos la maravilla de lo que es el Señor y la grandeza de lo que estamos recibiendo. Conforme al tiempo vamos conociendo más del Señor y sabemos que en un pedacito, una partícula de Eucaristía, Él está presente. Y cuando en mi matrimonio hago una muy buena confesión, voy a recibir mi sacramento del matrimonio, y ahí, o sea, dejé todo mi pasado, todos mis pecados, así chicos, grandes, medianos, y esa fue la Eucaristía más importante porque ya la estaba recibiendo junto con mi esposo y era para iniciar una vida en Cristo Jesús hasta la fecha. Para gloria de Dios, tenemos 25 años de casados y junto con mi familia estamos recibiendo la Eucaristía. Ese fue el día más importante. Bueno, claro que todas las Eucaristías, pero ese día para mí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a ver, ¿verdad?, cuál es la Eucaristía más importante o más significativa que nosotros podemos, digamos, vivir. Esta es la palabra, vivir en nosotros. Bueno, miren, no basta, el curso que Hugo les ha compartido a ustedes es el de discipulado. No basta saber que estamos llamados a ser discípulos. Es necesario saber y conocer el proceso para saber cómo lograr ser discípulos. Si nuestra vocación es ser discípulos, nuestra misión consiste en formar otros discípulos. Pero debemos saber cómo lograr o cómo saber hacer más discípulos. No solamente nosotros, sino también cómo hacer discípulos nosotros mismos. Y bueno, quiero tomar una cita base de todo. Ya les compartía hace un momento a Hugo la cita. No sé si alguien se la compartió ahí. Es Lucas 22, capítulo 22, versículo 19. Solamente es eso, ¿verdad? Lucas 22, capítulo 22, versículo 19. Solamente vamos a tomar esa pequeña cita y esa cita va a ser para nuestra reflexión. Esa es la única cita que va a servir para nuestra reflexión. Y quiero pedirles también a todos ustedes que entre las cosas que les pedí, había un pan que yo les pedí ahí que tuviera. Puede ser cualquier pan, ¿verdad? El pan que ustedes hayan conseguido, si lo pueden tener cerca, sería mucho mejor. Y si alguien nos hace el favor de leerle esa cita, Lucas 22, capítulo 22, versículo 19. ¿Alguien ya lo tiene ahí? Yo. Sí, adelante. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. En la última cena, esto que acabamos de leer es la última cena, ¿verdad? Todo lo conocemos, todo lo hemos leído antes, todo lo hemos, digamos, participado. Cuando participamos en la Eucaristía, lo escuchamos siempre, pero quizá lo escuchamos muchas veces que ya pocas veces es significativo para nosotros. Pero hoy vamos a profundizar porque en esa pequeña cita está el camino para que tú, para que yo, para que cada uno de nosotros seamos verdaderos discípulos del Señor. Y bueno, vamos a desmenuzar esa cita. Es tan pequeña, solamente es un versículo, pero vamos a desmenuzarla. Y quiero que alguien de ustedes me diga qué es lo que inicia diciendo esa cita. ¿Qué es lo que primero que hace Jesús en esa cita?
tomar el pan. ¿Qué Da hace? gracias a Dios. Dio gracias. Tomó No. el pan, Tomó el pan. tomó el Toma pan. el pan. Exactamente. Dice ahí Jesús, toma el pan. En la última cena encontramos este pasaje y ese es el secreto de la metodología que Jesús usa para formar discípulos. Lo primero que Jesús hace, bueno, primero, otra pregunta. Levanta la mano, ¿quién quiere ser discípulo de Jesús? Levanta la mano. Ahí en el video, muy bien. Levanta la mano. ¿Quién quiere ser discípulo de Jesús? Bueno, ya estamos levantando la mano. Bien. Ahora, para que seamos verdaderos discípulos de Jesús, aquellos que ya hoy ¿verdad? Se están graduando casi de este curso, lo primero que tenemos que hacer es hacer eso. Que Jesús nos tome entre sus manos. Dice la primera luz, el primer punto que vemos esta noche, Jesús tomó el pan en sus manos. Es decir, el molde de formación del discípulo son las manos del Señor. Lo primero que el Señor hace con nosotros si queremos ser discípulos es tomarnos entre sus manos, porque somos muy importantes, porque somos muy valiosos, porque somos muy queridos por Él. ¿En qué lugar se forja o se forman los discípulos de Jesús? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se forman los discípulos? ¿En qué lugar se forman los discípulos de Jesús? ¿Alguien que me Todas diga? partes. No, no en todas partes. ¿En dónde? Lo acabamos de ver ahorita. Tomando En sus pan, manos. gracias. En Padre. sus manos. Lo primero que el Señor hace, si tú y yo queremos ser discípulos del Señor, es dejarnos moldear en sus manos. Porque les dije, somos muy importantes, porque somos muy queridos. Allí se forja el discípulo, allí se forma el discípulo, como el barro en manos del alfarero. Valorarnos y amarnos a nosotros mismos debe ser el primer punto, el primer paso para ser transformados. No basta que Dios o los otros nos valoren. Tenemos que valorarnos, tenemos que sabernos que somos valiosos nosotros mismos. Nada de lo que soy no se crea ni se destruye. Todo se puede transformar. Nada de lo que tú eres se crea ni se destruye. Todo se transforma en las manos de Dios. Todo se transforma en las manos del alfarero, ¿verdad? Entonces, paso número 1 para formar discípulos. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde se forman los discípulos? ¿Qué es lo que primero que Jesús hace con nosotros? ¿Qué hace? Tomarnos. Tomarnos en sus manos. Es lo primero que Jesús hace. Yo quiero pedirles, de verdad, a cada uno de ustedes, ahí les encargué algo, ¿verdad? Que fue como una plastilina o una masa, o en todo caso, si no consiguieron plastilina, o una masa para hacer figura, pueden también usar ustedes un lápiz, un lapicero, una pluma y el papel para dibujar. Bueno, pero vamos ahí, seguimos con lo primero. Así como el Señor toma el pan en la última cena, ahora repite exactamente lo mismo con nosotros. En cada uno de nosotros se repite la misma operación. El molde donde se produce los discípulos son las manos que fueron traspasadas por los clavos en la cruz. El molde donde se produce, si quiere ser discípulo verdaderamente, tiene que ser que Jesús nos moldea a su imagen, a su semejanza. Es decir, tiene que tomarnos, y esto significa que la principal responsabilidad Él la asume. O sea, la principal responsabilidad la asume Cristo en nosotros. Pero al mismo tiempo exige que yo o que tú seamos disponibles. Es decir, que nos dejemos moldear por Él. En el Génesis dice la palabra que Jesús Dios toma barro en sus manos y comienza a moldear el hombre. Así es, el hombre nuevo solo es producto del artesano divino, que va poco a poco delineando los rasgos que definen al maestro, ¿verdad? Para comprender lo que significa esta figura, te quiero pedir algo en este momento. Te quiero pedir que tomes tú la plastilina que te pedí, o si no tienes, que tomes tú la pluma, el lápiz y la hoja, y que hagas una figura
una figura, ya sea que la dibujes o con la pasta, con la plastilina, hagas una figura de lo que representa tu vida en este momento, de lo que tú eres, de lo que tú has llegado a ser con tus 20, con tus 30, con tus 40, con tus 60 años, con tus 55 años. Hagas una figura de lo que significa tu vida en este momento, de lo que tú piensas que quieres ser para el futuro o que estás siendo en este momento. ¿Sí? ¿Sí me entendieron todos? Sí. Sí, bueno, entonces vamos a dejar unos minutos, en unos momentos de silencio, en unos momentos de oración, ¿verdad? Pueden empezar a dibujar o pueden hacer ahí con sus manos esta figura que va a representar lo que eres tú. Es como tu proyecto de vida, lo que tú estás en este momento viviendo, lo que tú en este momento estás pasando, lo que quizá tienes pensado hacer en el futuro. ¿Qué tienes pensado hacer? Hazlo ahí en esa plastilina. ¿Qué piensas que tú eres? Hazlo ahí en esa figura, en ese papel, dibújalo. Porque en unos momentos más de oración, vamos a entregar ese proyecto. Entonces ahí dibújalo. Lo que tú quieras. Puede ser, no sé, si tú quieres ayudar a los demás, puede ser a lo mejor una cuchara que pueda servir a los demás, puede ser a lo mejor un sol, no sé, que quiera iluminar a los otros, algo que te represente a ti solamente, a ti Jorge, a ti María, a ti Ricardo, a ti Mónica, a ti María, a ti Paula, a ti Leo, a ti Juan Manuel, a ti Mari, a ti todos los que estamos aquí compartiendo ese momento, Inés, Rosa María, a ti Ángeles, a ti Edith, cada uno de nosotros haga esa figura, lo invito a hacer esa figura con sus manos, porque en un momento más la va a presentar al Señor. Y mientras tú haces esa figura, ¿verdad? Con tus manos, debemos entender que el barro que nos habla en el Evangelio, ¿verdad? Perdón, en el libro de Génesis, es un elemento compuesto de tierra y de agua. Estos dos componentes, tierra y agua, que tienen que ser combinados perfectamente, porque si no, se vuelve lodo, si tiene mucha agua. Y si está seco, si la masa es más tierra que agua, es muy imposible o es difícil moldearla. Y tú y yo, como seres humanos, también estamos hechos así. Estamos compuestos del agua, de nuestras cualidades, y la tierra, de nuestras carencias. Y Dios siempre tiene presente esos dos componentes y los trabaja siempre juntos. Siempre nuestras posibilidades y nuestras carencias son la materia prima con las que Él siempre va a hacer una obra nueva, un vaso nuevo. Me van diciendo si ya terminaron, ¿verdad? Si ya van terminando o necesitan un minuto más. Quien ya terminó puede confirmarlo, ¿verdad? Puede decir ya terminé. Ya Quien vaya terminando. Muy bien. Terminé. Yo también ya terminé. Ya terminé. Yo también ya terminé, chicos. Lupita. Lupita. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Muy bien, pues ya que hemos terminado, ¿verdad? Esa pequeña obra que ustedes hicieron con sus manos, este primer punto que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Con nuestras manos, quisiera que algunos de ustedes me compartieran, que enseñaran la figura en la cámara y me compartieran por qué es que hicieron esa figura. Y ahorita vamos viendo la reflexión. Muy bien. ¿Alguien Bueno, quiere comenzar? yo soy muy mala para manejar la plastilina, pero hice un vaso, para hacer un vaso nuevo para que el Señor llene mi vida. Como el barro, o sea, como el canto del barro, pero quiero hacer un vaso nuevo para que el Señor transforme mi vida. Ese vaso pues está vacío, pero quiero que el Señor lo llene para ofrecérselo a él y a los demás, servir a mi prójimo, a mi prójimo. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo. Este corazón
Un corazón que quiero que amar a mis semejantes, a mis enemigos, a, a mis prójimos, pero también para mí este corazón representa también el que dejarme amar y amar. Muy bien. Una última persona que nos comparta. Yo también hice Diego. un Sí. corazón con el cual también quiero ser amor a través de Dios para amar a mi prójimo y servir a mi prójimo como Dios me lo ha pedido. Pues, por sobre todo amar y servir. Muy bien. Una última persona ahora sí. Yo, Ver luz, yo, bueno, Sí. ver luz para mi vida y para los demás, para llegar a ellos con Dios y con la comunidad que me necesite y todos mis hermanos. ¿Y cuál fue su figura? Disculpe. Luz, Luz. una vela. Una vela, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Miren, cada uno de nosotros ha hecho ahí su plan, lo que representa cada uno, ¿verdad? Lo que simboliza su vida en este momento, lo que quiere, lo que va a hacer en el futuro, lo que tiene planeado, ser luz, a lo mejor alguien más tiene planeado dar amor a los demás, no sé, pero a lo mejor ese plan que tú tienes, la sirena que tú tienes en tus manos, ¿verdad? A lo mejor es lo que tú quieres hacer con tu vida. Pero muchas veces creemos que nosotros, lo que queremos nosotros es la voluntad de Dios, pero quizá no es así. Por eso te voy a pedir que en un momento de oración, hay un momento de oración donde tú estás, entregues tu proyecto de vida, ya sea lo que hayas dibujado, lo que hayas hecho, lo que hayas querido hacer, es decir, se lo des a Dios. Hay que ser como computadoras. Miren, las computadoras vienen así como programadas. Y en este momento te invito a que tú, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que desprogramarte. Es decir, todos tus proyectos, todos los que tú has vivido, todo lo que tú piensas vivir, tus metas, tienes que dejarlas en manos de Dios. Porque muchas veces queremos hacer, y lo que queremos hacer es básicamente nuestra voluntad, y no queremos hacer lo que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Queremos que Dios haga maravillas con nosotros, pero muchas veces no queremos hacer que Dios intervenga en mi plan, en mi historia. Entonces yo te quiero invitar a que ese plan que tú tienes, ponlo en manos de Dios. Ponlo en manos de Dios. Y entrégalo, es decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí está, esto es lo que quiero, este es mi proyecto. A lo mejor alguien hizo algo material, se vale, a lo mejor dije, yo quiero hacer, no sé, una casa para mis hijos, yo quiero comprarme un coche nuevo, yo quiero hacer este proyecto de evangelización, yo quiero tener no sé, este proyecto, mi negocio. No sé qué realmente tú quieres. Lo que sí sé es que esto que tú quieres hay que ponerlo en las manos de Dios, porque ese es tu proyecto de vida, ese es tu proyecto que tú quieres, que a lo mejor egoístamente queremos, o a lo mejor no egoístamente, pero todo lo que queremos hay que ponerlo en manos de Dios, porque muchas veces siempre pasa eso, que a veces quiero llevar mi propia vida, lo que yo quiero vivir, pero no dejamos a Dios que Dios actúe en mí. Yo les comentaba que así como Dios tomó el barro en el libro de Génesis y que ese barro está compuesto por agua y por tierra, así precisamente estamos compuestos tú y yo, por carencias, por virtudes, pero también por defectos. Y así estamos compuestos. El ser humano está compuesto así, por cualidades y por sus carencias. Sin embargo, Dios siempre tiene presente estos dos componentes y Dios trabaja junto a tus debilidades, Dios trabaja junto a tus carencias, Dios trabaja junto, todo lo que tú tienes entra en su plan. Muchas veces dice, pero bueno, es que yo en la evangelización he fracasado,
Yo he fracasado en mi matrimonio, yo he fracasado en mi vida, yo me he fracasado en lo que he hecho, quizá como padre, como madre, como hermano, como hijo. Bueno, déjate posar en las manos de Dios. Déjate posar en las manos de Jesús, porque es el primer paso para ser discípulo. Todo lo que tú tienes, déjalo en sus manos. Él va a ser con tus carencias, con tus defectos, con tus errores, con tu historia personal. Él va a ser una historia maravillosa, pero tienes que comenzar de nuevo. Tu plan que tienes en tus manos, ahí en tu dibujo, en tu plastilina, déjalo en las manos de Dios. Dar un adelante, hagas lo que hagas, que sean las manos de Dios. Y bueno, Dios siempre tiene en cuenta eso. Y gracias, miren, un ejemplo de eso es la historia de Moisés. Moisés, para liberar al pueblo de Israel, tuvo que pasar muchas cosas. Nadie mejor que el hijo de la hija del faraón, por su cultura, por su preparación, para sacar al pueblo de Dios de Egipto, ¿verdad? Sin embargo, tuvo que pasar por muchos momentos duros. Tuvo que huir al desierto, tuvo que dejar la casa del faraón, dejar sus privilegios, y hasta después, y solo después, llegó a ser instrumento útil en la liberación del pueblo de Dios. Así nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos pasado rupturas, hemos pasado fracasos, hemos pasado momentos difíciles, problemas en la iglesia, problemas fuera de la iglesia, problemas con nuestro grupo, con nuestro matrimonio, y Dios utiliza todo eso, utiliza mi experiencia, tu experiencia de vida para hacer nuevos discípulos. Nuestras debilidades, escuchen bien esto, nuestras debilidades no son excusa, ni nuestras carencias son razón suficiente para que Dios detenga su plan. Escucha bien esto. Nuestras debilidades no son excusa. Mis errores, mis fracasos, mi pecado no es excusa. Ni que yo soy el mayor pecador no es excusa. Ni mis carencias son razón suficiente para que Dios detenga su plan. Es más, nuestra flaqueza será mayor que su poder, perdón, nuestra flaqueza nunca será mayor que su poder. Mi pecado nunca será mayor que su gracia. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos y hermanas? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, todo lo que somos, Dios lo utiliza, pero con tal de que tú y yo nos pongamos en sus manos. La incapacidad humana no es obstáculo suficiente para que Dios interrumpa su acción salvífica. Es decir, cuando en nuestra vida tenemos agua de sobra, Dios nos echa un poquito de tierra. Cuando tenemos tierra de sobra, estamos secos, Dios nos echa un poquito de agua. Antes de trabajar para el Señor, escucha bien, antes de trabajar para el Señor nos trabaja. Antes de trabajar para Dios, Dios te trabaja. Escucha bien esto, porque muchas veces ese trabajo en nosotros duele mucho. A veces tú y yo queremos hablar más de Dios que con Dios. A veces tú y yo queremos más hablar del Señor que con el Señor. Andamos evangelizando a todo el mundo, pero nos damos tan poquito tiempo con Dios, a solas, en oración. A veces nos pasa eso. Entonces, para servir a Dios, para ser discípulos del Maestro, tenemos que ser primeramente moldeados por Él. Nadie puede ser instrumento de liberación si antes en su vida no ha experimentado la libertad. Escucha bien esto. Nadie puede ser instrumento para liberar al otro si antes en tu vida no has experimentado la verdadera libertad. Si tú quieres ser instrumento para que al otro Dios lo ame, primeramente en tu vida tienes que experimentar el amor. Porque si en ti no has experimentado todo eso, ¿cómo vas a ir a los demás a hablar de Dios? Primero tienes que ser liberado. ¿Cómo se puede predicar que Jesús libera sin haberlo experimentado en mi propia vida? ¿Cómo podemos hacer eso? No se puede. Estaremos hablando mentiras. Tenemos que vivir primeramente que Jesús nos moldee. Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros primeramente? Es decir, la actitud que debemos tomar nosotros es desprogramarnos, es decir, mira, Señor, te doy mi plan de vida,
te doy lo que yo estoy queriendo, te doy lo que yo estoy necesitando, te entrego mis proyectos evangélicos, te entrego mi grupo parroquial, te entrego lo que quiero hacer yo en mi negocio, en mi casa, te entrego todo eso, te entrego lo que quiero hacer con mis hijos, porque esto, Señor, es lo que yo quiero, pero yo no sé qué es lo que tú quieres. Y quiero que tú me digas qué es lo que tú quieres en mí. ¿Qué es lo que tú quieres en mí? Muchas veces nos pasa como San Pablo. San Pablo era un auténtico, eh, eh, una persona que quería, ¿verdad? Llevar a los demás a su religión, al judaísmo, y andaba convencido de que andaba en los pasos de Dios. Era un celoso fariseo que tenía puesta su confianza en la santa ley, en el Sinaí. Estaba seguro que estaba cumpliendo la palabra de la voluntad de Dios. Sin embargo, en el camino a Damasco, Jesús lo encuentra. Y entonces, él no tiene otra cosa que decir, ¿sabes qué? Señor, ¿qué quieres que haga? Él, San Pablo, que conocía la palabra, que conocía la escritura, que conocía la ley, se queda ignorante en la voluntad de Dios. Así tenemos que ser nosotros, moldearnos primeramente. A veces, miren, hermanos, los aviones cuentan con dos aditamentos en sus alas para que se estabilicen, ¿verdad? Se puedan estabilizar los aviones y sea un vuelo cómodo y sea un vuelo seguro. A veces Jesús, por el contrario, sacude nuestras seguridades con desestabilizadores. ¿Para qué? Porque todo aquello nos encajona, todo aquello nos limita, todo aquello, la acción que Dios quiere hacer en nosotros, que Jesús quiere hacer en nosotros, está limitada por muchas cosas, por nuestros conocimientos, porque nos creemos superiores, porque a lo mejor somos egoístas. Entonces quiere Jesús desestabilizarnos, pero no para que seamos mal, sino para que nos dejemos moldear en sus manos. Entonces, para cerrar este punto, ¿qué es lo primero que hace Jesús para formar discípulos? ¿Qué hace Jesús? ¿Alguien que me diga? Tomarnos en sus manos. Tomarnos en sus manos, es lo primero que hace. Y volvemos a la cita, vamos a la cita otra vez nuevamente. ¿Qué dice la cita? ¿Qué es lo segundo que Jesús hace? Dar las gracias. Antes. ¿Qué es lo segundo que Jesús hace? ¿Lo partió o dónde dice? Dio gracias. Dando gracias. Dando gracias. Después tomar pan y dando gracias, lo partió. Antes de partir, ¿lo que hace? Tomó el pan y dio gracias. Y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Ahí, no sé qué tradición están usando la Biblia, o qué Biblia están usando. Hay un detallito ahí que pasa desapercibido. Dice, Jesús toma el pan. ¿Qué hace después? Sí. Da gracias. Da gracias. En la traducción de la Biblia de Jerusalén dice otro detalle más. A ver. Y creo que Lo también... partió y se lo dio. Creo que también en la... Muy bien. Dice así. Jesús toma el pan, lo bendijo, lo partió, lo repartió, da las gracias y dijo, esto es mi cuerpo, coman todos de él, hagan esto en memoria mía. Muy bien. Vamos a ver ahora. Lo bendijo. Lo bendijo. Lo bendijo. A lo mejor alguna traducción por ahí en su Biblia tiene esta palabra, lo bendijo. Entonces, el segundo punto que vamos a ver en este itinerario de discípulo es eso, lo bendijo. Jesús toma el pan en sus manos y lo bendice. Si Jesús primeramente nos toma como el pan, primeramente sus manos, después, ¿qué va a hacer con nosotros? Bendecirnos. Bendecirnos. Y bendecir viene de dos palabras, ¿verdad? Que está compuesto de dos palabras que significa bien y decir. Lo primero que hace el Señor es hablarnos bien, es decir, hablarnos con la verdad, hablarnos con su palabra,
pronuncia una palabra que es viva y eficaz, que es espíritu y que es vida. Su palabra que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón. En esta etapa del discipulado, la palabra de Dios nos va configurando poco a poco para que tú y yo adquiéramos los criterios de Cristo, para que tú y yo vayamos identificándonos con los valores de Cristo. Toda palabra que escuchamos moldea la manera en que pensamos y determina la forma en que actuamos y en que somos. Nuestra mente es como un cassette en blanco, dependiendo de lo que grabemos en él, se va a reproducir más tarde, ¿verdad? Así como muchos jóvenes cantan canciones de sus ídolos, de cualquier canción, así también si escuchamos la palabra de Dios, nuestra mente se va a ir poco a poco identificando, se va a ir aprendiendo a base de qué, a base de la palabra de Dios. Entonces nuestra actitud debe ser escuchar. En esta etapa el Señor se manifiesta como el maestro que nos enseña. Nuestra principal actitud como discípulo tendrá que ser escuchar. En una ocasión, un escriba le pregunta a Jesús: Maestro, dígame cuál es el principal mandamiento, cuál es el mayor mandamiento. Y Jesús le responde, eso está en Marcos 12, 29. Jesús le responde: escucha, Israel. Es decir, el primer mandamiento es escuchar la voz del pastor. Porque al escucharlo, nos expresa su amor, nos enamora y nos capacita para responderle con todo nuestro corazón. Un signo de haber caído en los lazos del activismo, escuchen bien, un signo de haber caído en los lazos del activismo es cuando hablamos más del Señor que con el Señor. Muchas veces a ti, a mí, y eso nos pasa. Andamos en la iglesia sirviendo, andamos en nuestro grupo participando como discípulos, pero hablamos más del Señor que con el Señor. Miren, hermanos, quien nace sordo jamás puede hablar. Cuando un niño nace sordo, no puede hablar, porque al no escuchar las palabras, no es capaz de pronunciarlas. Esto mismo sucede en la vida espiritual. Si no escuchamos a Dios, no podemos hablar en su nombre. Si tú y yo no escuchamos a Dios, no podemos darnos el lujo de hablar en su nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hablar y hablar de Dios, evangelizar a los demás, pero pocas veces escuchamos su palabra, pocas veces nos reunimos en familia, o quizá yo medito ahí con la palabra, solo en mi cuarto, en mi habitación, y medito muy poco de la palabra y escucho a Dios. Existen muchas personas que deciden ellos los caminos que quieren tomar en su grupo. Hay personas que dicen, bueno, miren, esto se va a hacer así, el plan pastoral va a ser así, y quieren imponer su criterio, y lo que ellos tienen en su mente es lo que quieren hacer, pero nunca preguntan, nunca preguntan a Dios o a Jesús, ¿saben qué? ¿Cuál es tu plan, Señor? ¿Cuál es tu plan para mi grupo? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Hay personas que piensan que por tener autoridad en un grupo o gozar de un título, gozan de alguna cierta, digamos, que no son capaces de equivocarse. Entonces dicen, lo que yo quiero es lo que quiere el Señor, lo que Dios quiere, y así lo imponen a los demás. Hay 3 cosas, hermanos, que hago en la palabra de Dios. 3 cosas que hago en la palabra. 1, las preocupaciones del mundo, es decir, darle prioridad a cosas pasajeras, como si los problemas dependieran de nosotros, como si el plan de Dios dependiera de nosotros. 2, es el afán de riquezas, es decir, que muchas veces buscamos títulos, buscamos cosas materiales, buscamos poder, o buscamos, nuestra ambición es grande, y entonces caemos en la codicia y queremos que nos reconozcan, queremos que nos digan que somos los mejores evangelizadores, queremos que nos digan que somos las mejores personas, que sin nosotros el grupo no es nada, que sin nosotros nuestros grupos ahí en la parroquia decaen, y queremos en eso. Y otro es vivir bajo la ley del menor esfuerzo, es decir que no, dice, hoy no vamos a leer la palabra porque pues no tenemos ganas de leer la palabra. Entonces, el segundo punto que tenemos que vivir es dejarnos bendecir, es decir,
Dejemos que la palabra de Dios entre en nosotros. Aquí les pedí, hermanos y hermanas, una Biblia. Si ustedes tienen una Biblia cerca, vamos a hacer lo siguiente. Ahí también en un clima de oración, yo quiero que en un minuto, ¿verdad?, de silencio, tomen la palabra ahí, tómenla y le van a pedir a Dios. Vamos a ponerla cerca del corazón y vamos a pedirle a Dios. Pónganla ahí en el corazón, pueden cerrar los ojos un momento si ustedes gustan y pueden decirle a Dios ahí en el silencio, ¿sabes qué, Dios? Quiero que tu palabra me hable al corazón. Quiero que tu palabra me guíe. Quiero que tu palabra sea la que encamine mi vida, la que encamine mis pasos. Que no sea yo, que no sea mi voluntad, que sea tu palabra. En un momento de silencio, hermanos, ahí como estamos, acércate a la Biblia al corazón, al pecho, y habla la palabra. Ya que Dios se tomó en sus manos, a ti Ricardo, a ti Jorge, a ti María, a ti Leo, a ti Elba, a ti Juan Manuel, a ti María Paula, a ti Obdulia, a ti María, Guadalupe, a ti Susana. Pídale a Dios que Dios te abra el corazón, que su palabra transforme tu corazón, que sea como una espada de 2 filos que penetre en ti. Damos unos segundos más, ¿verdad?, para cerrar este momento. Y vamos cerrando este momento, hermanos y hermanas. Vamos cerrando este momento de oración con la palabra. Muy bien. Ya vimos el primer punto que Jesús hace en nosotros. Jesús, dice la palabra, toma el pan. Es decir, nos toma. Lo segundo, ¿qué hace? Lo bendice. Lo bendice. Vamos con lo tercero, hermanos. ¿Qué hace Jesús? Lo parte. Lo parte, lo partió, dice. Lo parte. Jesús parte el pan. Yo quiero que las personas que tenemos ahí el pan, ¿verdad?, cerca de nosotros, lo podemos mostrar, ¿verdad? Lo tenemos en un platito, ahí lo tenemos en algo que lo tengamos, lo mostremos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a utilizar ahora la figura del pan. Pueden ponerlo ahí cerca de ustedes, el pan que hemos tenido. Muy bien. ¿Qué significa partir el pan? Quiero que ustedes ahí con sus manos partan el pan a la mitad. Partimos el pan a la mitad. Muy bien, y ya con el pan ahí partido, ¿verdad? Lo pueden poner ahí en su plato, en su bolsa, lo que ustedes tengan. Ya con el pan ahí partido, ¿qué significa partir el pan? ¿Alguien que me quiera decir más o menos? ¿Compartir? ¿Usted? Compartir. No. Dividir. El pan Como si fuera... Fragmentarlo. Fragmentarlo, multiplicar sí. el pan. Multiplicarlo. ¿Vale? Multiplicar el pan. Multiplicar, más o menos, va por ahí, pero... Es por ahí transformarnos. Dividir. Fragmentarnos, transformarnos, como deshacer lo que somos tal cual para hacer otra cosa. Miren, Comer hermanos, es si el pan de vida. si el pan fuera digamos, un ser vivo y lo partimos, Pues ¿le provocaría dolor? Morirnos. Sí. Sí, Sí. mucho. Y lo verías por dentro también, es verlo Lo verías hasta por dentro también. Muy bien. Miren,
El tercer aspecto que vamos ahora a ver es este: Jesús toma el pan, bendice el pan, ahora parte el pan. ¿Y por qué lo parte? Mira, el tercer aspecto para ser discípulo de Jesús consiste en que tú y yo, Hugo, tú y yo, Norma, tú y yo, Juan Mari, tú y yo, María, tú y yo, Julia, tú y yo, María Eugenia, tú y yo, Clemencia, tú y yo, Inés, tú y yo, Ángeles, tú y yo seamos partidos. Es decir, en esta etapa es una etapa de purificación, a través de la cual el Señor nos consagra totalmente a Él. Sin esta condición, no seríamos capaces de ser ofrenda de culto espiritual. El apóstol Pablo expresa esta necesidad con una idea tomada de la Pascua judía, donde dice que hacían panes ácimos, es decir, panes sin levadura, es decir, solamente era masa pura. Y solo con esa masa pura era posible celebrar la liberación de la esclavitud. ¿Por qué? Porque, bueno, en el libro de Corintios dice: purifíquense de la vieja levadura para hacer masa nueva, pues son ácimos, panes ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así como el oro se purifica, así como el oro o la plata se depuran, así también nosotros hemos de ser purificados y santificados para poder servir como ministros de esta nueva alianza. Es decir, que cada uno, de acuerdo a su vocación, esta etapa del discipulado consiste fundamentalmente en despojarnos de todo lo que nos sobra. Con frecuencia pensamos que si tuviéramos más posibilidades materiales o mejores instalaciones, podríamos hacer mucha evangelización, mucho trabajo pastoral. Sin embargo, lo que más me impide a ti y a mí dar fruto permanente no es lo que hace falta, sino es lo que me sobra. Y muchas veces a ti, Norma, a ti, Hugo, a ti, Diego, a ti, Juan Manuel, a ti, Mari, a ti, Elba, a ti, María, a ti, Cintia, a ti, Edith, a ti, Mónica, a ti, Sofía, a ti, Rosa María, a ti, Reina, a ti, Adriana, a cada uno de los que vivimos en este momento, de los que estamos en este momento, nos sobra muchas cosas. Nos sobra egoísmo, nos sobra materialismo, nos sobra competencia con otros servidores, nos sobra orgullo, nos sobra soberbia espiritual, nos sobran heridas emocionales, ¿verdad? Como ya compartí alguien ahí, nos sobran culpas, nos sobra quizá pedir perdón a los demás, nos sobran muchas consecuencias del pecado que venimos arrastrando como una sombra negra. El artista Miguel Ángel, ¿verdad? El que hacía cuadros y hacía esculturas, hacía imágenes, hacía pinturas, italiano, un artista florentino, le gustaba trabajar encerrado para no ser visto por nadie. Una vez, cuando hizo una obra que se llamó Los Esclavos, hizo una gran fiesta para que todos la vieran por primera vez. Y ahí estaban muchos nobles, muchos artistas, muchas autoridades. Y bueno, había mucha gente. Entonces Miguel Ángel destapó la obra, ¿verdad? Y le dice a la gente que está muy bonita y le dio mucho reconocimiento. Y Miguel Ángel decía: es que yo no hice nada. Cuando me trajeron la pieza de mármol, ya venía dentro de la escultura. Yo solamente le quité los pedacitos que le sobraban. Y así Dios hace con nosotros. Dios nos ha destinado a hacer una obra de arte en sus manos. Pero antes hay que quitarnos todo lo que estorba. Y nuestro principal problema es que todavía traemos demasiadas cosas que no nos permiten ser libres para servir al Señor. Hay que preguntarte, si tú quieres ser servidor de Dios, levante la mano. Levante la mano quien quiere ser servidor. Muy bien, bájenla. Los que levantarán, bájenla. Bueno, hay que preguntar, ¿cuántas cosas tienes aún que te estorban para ser servidor de Dios? Egoísmos, culpas, heridas, quizá haya muchas cosas que tenemos en nosotros, materialismos, que nos estorban. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Por qué parte el pan? ¿Por qué hace falta una pureza de intención? Si podemos resumir en una sola frase en qué consiste este proceso, lo haríamos así.
tener pureza de intención, es decir, que el exterior corresponda con el interior y que no existan segundas intenciones en lo que hacemos. Muchas veces tú y yo hacemos cosas en la iglesia, pero no realmente por lo que queremos, ¿verdad? No realmente por servir a Dios, sino porque quizás somos egoístas. Quizá lo hacemos porque queremos sentirnos superiores, porque queremos que los demás nos admiren, porque queremos que los demás nos vean que nosotros podemos, y por eso hacemos, ¿verdad? Jesús atacaba tanto estos formalismos de estos fariseos en su tiempo, que quizá muchas veces hacían muchas limosnas para hacer más notorio, a veces hacían largas oraciones, pero su corazón no estaba en Dios, sino que buscaban ser reconocidos por los hombres. Y Jesús los llamaba sepulcros blanqueados, también Jesús les llamaba lobos con piel de oveja, o copas limpias por fuera, pero sucias por dentro. En todos estos casos se representa una apariencia que no corresponde con la realidad. Se disfraza el mal con máscara de bondad y se sacrifica lo esencial. ¿Por qué? Porque aparentamos lo que no somos. Aparentamos y que estamos buscando algo cuando realmente buscamos otra cosa. El Señor nos acepta con esa impureza, nos acepta con ese pecado, pero lo que nunca consentirá será nuestra hipocresía, es decir, que nosotros actuemos por doblez. El Señor nos acepta y nos ama con nuestros errores, pero nuestro doblez, nuestra forma de actuar, ahí sí hay que quitarlo. Tenemos que tener una sola motivación si queremos ser verdaderos discípulos. Y la única motivación para ser discípulo del Maestro es el reino de Dios. Esa es la única motivación. La pureza de intención se da cuando se actúa por una sola motivación, sin segundas intenciones, buscando un solo objetivo en la vida. Y bueno, eso lo dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios quizá no lo podemos expresar en pocas palabras, porque Jesús puso tantos ejemplos, tantas parábolas, que es muy grande expresarlo. Pero ciertamente puso uno que es el mayor, la perla preciosa. Se dice que cuando uno encuentra la perla, su vida, todo lo demás, dice San Pablo en Filipenses, todo lo demás lo tenemos por el estiércol en comparación con el conocimiento de Jesucristo. Y bueno, hay que encontrar una razón para vivir y sentido para toda la existencia. También, hermanos, yo les pedí, ¿verdad? Ahí en los materiales que pedimos, una hoja, ¿verdad? Y un lapicero, una pluma que tengan en mano. Vamos a quitar 5 papelitos pequeños, a cortarlos ahí con nuestra mano, para hacer un ejercicio más. En 5 papeles pequeños, en la hoja que le pedí, la pueden dividir, la pueden arrancar. Y vamos a poner en esos papelitos las 5 cosas que nosotros pensemos que son las más importantes en nuestra vida. Pero no se vale poner ni Jesús, ni Dios, ni el Evangelio. Eso no se vale poner. Tienen que ser cosas físicas, ya sea tu familia, un amigo, algunas cosas materiales. Las 5 cosas que tú creas que son las más importantes en tu vida. Cortamos ahí nuestra hoja y vamos poniendo poco a poco las 5 cosas de lo que es más importante en nuestra vida. Repito, puede ser familia, trabajo, dinero, alguna amistad, el nombre de alguna persona, pero no podemos escribir ni Jesús, ni Dios, ni Evangelio, eso no. Solamente familia, trabajo, dinero, amistad o el nombre de alguna persona. Y ponemos en esos papelitos esas 5 cosas importantes. Perdón, ¿qué dijiste que hiciéramos con los papelitos? Ya, o sea, ya escribí, pero ¿qué? No, solamente vamos a tenerlos ahí. Ah, ok.
Vamos a tenerlos ahí. Y bueno, vamos, imagínense, hermanos, que vamos a iniciar un viaje por el mar y de repente ya tomen los papeles en sus manos, los 5 papeles tengan en sus manos, porque vamos a buscar la razón por la cual tú y yo vivimos. Tomen los papelitos en sus manos, los 5 papelitos, y es que estén separados, que no estén juntos, ¿verdad? Y imagínate que tú y yo vamos a iniciar un viaje por el mar. ¿Tienen que Entonces, ser 5 papelitos? ¿Tienen que ser 5 a fuerza? 5 fuerzas. Sí, Ok. papelitos pequeños, los tenemos ahí en las manos. Y bueno, vamos a iniciar, hermanos, ahora. Todo lo demás lo dejamos aparte, solamente tenemos los 5 papelitos, los 5 papeles en las manos. Y vamos a iniciar este viaje. Imagínense que hay un viaje por el mar. Van ustedes a iniciar un viaje por el mar. Y antes de que se suban al barco, ¿verdad? Donde van a zarpar para el mar, les piden que ese viaje no tienen que llevar tantas maletas. Imagínense que cada papelito es una maleta. Y para subir a ese primer barco, a ese barco, te piden que dejes una maleta porque no tienes tú, digamos, otro pase para llevar más equipaje. Solamente te puedes llevar 4 maletas. Así que te voy a pedir que de esas 5 papeles, los veas todos y elijas uno que vas a dejar a un lado. De esos 5 papeles, elijas uno que en este momento dejas a un lado. ¿Qué dejarías a un lado? No me digas, toma tu papel y lo dejas a un lado. Muy bien. Y ya va el viaje, e inicia, ¿verdad? Sigues en el mar y de repente viene una tormenta más. Una tormenta te sorprende y para salvarte, el capitán dice hay que alivianar la nave, renunciando a una segunda maleta. Entonces te pido que tus 4 papeles que quedan, tú los veas ahí y saques de tus papeles la maleta menos necesaria de esos 4 papeles. Lo hagas a un lado. Muy bien, ¿ya? Y seguimos. Imagínate que ya estás en el mar, llega la tormenta, ¿verdad? Y el capitán te dice nuevamente, tienes que renunciar a otra maleta más. De esas maletas 3 que tienes que renunciar a otra más. Así que saca otro de tus papeles, velos bien ahora sí, a quién tienes anotados ahí, y saca a alguien más, de lo más importante de tu vida. Saca algo más. Alguien más o algo más. Resulta que en ese viaje en el mar, el barco se hunde, ¿verdad? Y te tienes que subir a un bote junto con otros pasajeros. Ahora no vas a sacar otra maleta más, sino de las últimas 2 que tienes, vas a elegir la que es más importante para ti. De todas las demás que tienes, vas a elegir lo que es más importante para ti. Ya tenemos nuestro único papel que quedó. ¿Ya lo tenemos? ¿Podemos mostrar nuestro único papel? Lo mostramos. ¿Alguien quiere compartir qué es lo que tiene ahí? Tengo mi familia. 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 Hijos, muy bien. Adiós. Familia. Muy bien. Casi todos eligieron a su familia. Muy bien. Sí. Mi vida. Tu vida también puede ser. Bueno, miren, Amigos. imagínense que en un momento Dios les llega a pedir eso que tienen en el papel. Les llega a pedir eso incluso que tienen en su papel. El valor supremo de nuestra vida es lo que cada uno de ustedes tienen en su papel. Entonces,
Imagínense que Dios los llegue a pedir. Y bueno, ¿y por qué nos purifica Dios? ¿Por qué nos purifica Dios? ¿Por qué nos parte Dios? Ya vimos que el partir el pan es como una purificación. Bueno, nos parte por dos motivos. Por dos motivos. Uno, porque lo necesitamos. Y otro, por la misión que Dios nos tiene preparado. Uno, porque lo necesitamos. O dos, por la misión que Dios nos tiene preparado. Y bueno, yo voy a ir más rápido ya para que vayamos, ¿verdad? Concluyendo. Un poquito más rápido. Hay 7 medios. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, hay 7 medios de purificación. 7 medios de purificación. Ahí va el primero. El primer medio de purificación es la persecución del mundo. Es decir, muchas veces lo que pasa en nosotros si queremos ser discípulos del Maestro, lo primero que pasa es que Jesús nos va a purificar con la persecución del mundo. Es decir, que muchas veces el verdadero discípulo de Cristo sufre persecución. ¿Por qué? Porque el medio privilegiado para purificarnos es la persecución. Algunos, con una visión un poco miope, dicen que es problema de Satanás y que queremos achacarle a Satanás todo conflicto y todo problema, pero no. Esos problemas tienen que pasar por medio de nosotros para ir purificándonos. El punto más interesante, dice el Maestro, ¿verdad? Dice Jesús, si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. Si yo he sufrido persecuciones, también ustedes los perseguirán. Entonces, la persecución es un signo distintivo de los seguidores del Maestro. Si imitamos su vida, su estilo de vida, debemos esperar que nosotros como cristianos, quizá nuestra vida no cuadre con los valores del mundo. Entonces, por eso nos van a perseguir. Y ese perseguir nos va a purificar como el oro, ¿verdad? Como el oro en el fuego. En la persecución se forjan los discípulos del Maestro. El siervo no es más que su Señor, dice en Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Y Jesús explica esta lógica. ¿Por qué los persigue el mundo? Porque no son del mundo, dice en Juan 15:19. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosas suyas. Pero como ya no son del mundo, por eso yo al elegirlos, los saqué del mundo, dice. Por eso el mundo los odia. El verdadero discípulo de Cristo, por ser luz en medio de las tinieblas, que enuncia las obras del mal, que perturba las estructuras malignas, quizá muchas veces es echado a un lado, es declarado enemigo de la sociedad. Y pues, si a ti y a mí la sociedad, digamos, como que estamos en contra, muchas veces nos hemos tenido conflicto con la sociedad, tú tranquilo, es parte de la persecución. Porque si nosotros, como discípulos del Maestro, no nos persiguen, si será que hemos perdido que nosotros como sal hemos perdido el sabor, hemos perdido, digamos, la voz profética que denuncia las injusticias. Entonces, por eso nosotros tenemos que pasar por eso. Quizá a ti en un momento de tu vida, en un momento de tu apostolado, también a ti te ha perseguido el mundo. Segundo punto, segundo método de purificación, la persecución de los buenos, de los que creen darle culto a Dios. Desgraciadamente, algunas personas que deberían apoyar la redención universal, en lugar de animarnos, en lugar de echarnos ganas, muchas veces nos apuñalan por la espalda y tratan de echarnos para atrás en nuestros proyectos, hablan mal de nosotros. Los hermanos de comunidad, los hermanos ahí en la iglesia, hablan mal de nosotros. Quizá incluso hasta un sacerdote como que nos ha limitado, nos ha hecho un lado, incluso algunas autoridades religiosas, gente muy buena y muy piadosa, son muy crueles con nosotros.
y quizá por su perfeccionismo son muy implacables con nosotros. Entonces, lo segundo que Jesús, por lo que segundo nos va a purificar cuando seamos sus discípulos, es la purificación de los buenos. Lo tercero, el tercer punto, que es un método de purificación, es el fracaso. Tenemos que aprender a fracasar en la vida. Dios no quiere nuestro fracaso de ninguna forma, pero siempre usa las circunstancias que no nos son favorables y utiliza eso para que nosotros podamos ser mejores y aumenta nuestra esperanza. El fracaso muchas veces es la antesala de los mejores éxitos en nosotros. 4. El cuarto punto con que Jesús o con que en el plan de Dios nos purificamos son los problemas permanentes. Es decir, ser discípulo no es tan sencillo. Si tú y yo queremos ser discípulos, tienes que tener en cuenta que no es tan sencillo. El camino de la tierra prometida es muy difícil. Debemos enfrentar sin número de retos, de fracasos, de contratiempos, de dificultades. Quinto punto con que Jesús nos purifica, la calumnia. En Mateo 5:11 dice, felices ustedes cuando los injurien, cuando los calumnien. Muchas veces tú y yo somos objetos de críticas, de chismes, de calumnias, que tratan de pedir que la misión se realice. Normalmente los grandes líderes o pioneros son criticados por personas inseguras que quizá no tienen autoestima, entonces tú y yo tenemos que ser así. Y finalmente, la sexta manera en que Jesús nos purifica es perder las ventajas. Es decir, muchas veces se deteriora el prestigio de nuestra vida, se deteriora la fama, quizá los bienes materiales, y perdemos todo evangelizando a los demás. Pero ¿por qué pasa esto? ¿O por qué Dios permite esto? Bueno, pasa para que todo aquello que nos estorba a nosotros se vaya purificando. Entonces, ya sea fracaso, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante esa actitud? Tenemos que abandonarnos en las manos de Dios. Es decir, ¿sabes qué, Jesús? Si yo estoy pasando por esto, si alguien me criticó, si alguien me hizo un lado, tengo que aceptar que es parte de tu voluntad y tengo que aprender de eso. Ya para ir terminando, hermanos, vamos con el siguiente punto. Si nosotros queremos ser discípulos del Maestro, punto número 1, Jesús nos toma sus manos. Punto número 2, Jesús, ¿qué hace? Nos bendice. Punto número 3, Jesús nos parte. Punto número 4, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué dice la palabra? Para esto en memoria mía. Da gracias. Nos dio. Después de partirlo. Te lo dio. Te lo dio sus discípulos. Y nos dio. Lo dio, lo reparte. Nos da. Lo reparte. Una vez que el pan ha sido tomado en sus manos, bendecido y partido, se reparte. Es decir, no se queda en las manos de Jesús, sino que se da a los demás. No podemos permanecer toda la vida en los mejores momentos, ¿verdad? El Evangelio aclara que Jesús llamó a los discípulos para que estuvieran con él y luego para enviarlos a evangelizar. El que está al lado de Jesús no permanece inactivo, sino que va en busca de sus hermanos. Hay un signo que a ti y a mí nos caracteriza, pero que nos hace verdaderos discípulos. Hay un signo, y ese signo es quien ha encontrado a Jesús siempre lleva a alguien más a Jesús. Vamos a buscar a otros para que también lo conozcan y también lo sigan. Quien lo ha descubierto comparte su hallazgo con otros. No puede dejar de hablar de lo que ha visto y oído. Yo quisiera decirte a ti, ya para poco a poco vamos concluyendo, decirte a ti
María, a ti Leo, a ti Ricardo, a ti Juan Manuel, a ti Eugenia, a ti María. ¿A cuántos discípulos has llevado a Jesús? ¿A cuántos discípulos has creado? Si tú eres discípulo, como dice ser discípulo, un discípulo no se queda con eso. Un discípulo lo que hace es repartirse, es decir, dice Jesús que lo reparte. Es decir, hay una multiplicación. ¿Y por qué lo reparte? Escucha bien, entre más te parte Dios, entre más te parte Jesús, entre más pruebas pasas, más te reparte, es decir, alcanzas para más. ¿Sí me están entendiendo? Por ejemplo, el pan que tienen en sus manos, si se lo conservan uno solo, nada más alcanza para uno. Si lo parten a la mitad, alcanza para Dos. para dos. Si esa mitad lo vuelven a partir, ¿para cuántos alcanza? Para cuatro. Para cuatro. Muchas veces tú y yo decimos, pero ¿por qué pasó todo ese sufrimiento? ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, pasas todas esas pruebas porque Jesús te quiere repartir. Tú eres ahora ese pan. Tú eres ese pan que Jesús toma en sus manos, que Jesús tomó, que Jesús bendijo, que Jesús partió, es decir, que Jesús puso a prueba con las críticas, con los chismes, con los demás que te juzgan, con los problemas en la iglesia, con los problemas en tu ministerio, con los problemas en tu grupo. Con todo eso Jesús te va purificando, te va haciendo mejor persona. Te dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Bueno, porque a lo mejor Jesús tiene sus planes para ti. Y ahora lo que hace es repartirte, decir, no te quedas ahí, tienes que ir a los demás y repartirte, pero no se queda ahí. ¿Qué dice después? Se lo dio a sus discípulos y ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Lo comió? Lo comen. Es decir, lo reparte. El discípulo siempre va a ser fecundo. Siempre va a ser fecundo. Dios no ve lo que damos, sino cuánto nos quedamos. Y ese pan que es partido, que es repartido, llega a ser como su maestro, es decir, piensa y siente como su maestro, ora y sirve como su maestro, vive y muere como su maestro, es decir, su maestro que se dio a todos los demás, ahora a ti, Adriana, a ti, María, a ti, Clemencia, a ti, Mónica, tienes que ser como ese pan. Te pido que en ese momento tomes el pan que tú tienes en tus manos. Tómalo ahí. Ya que tú tienes ahí el pan en tus manos, también les mandé una pequeña hoja, ¿verdad? Con una camilla. Ahí si la tienen cerca, si la imprimieron, si la dibujaron, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué van a hacer con esa hoja? Ya que tienen el pan, ¿verdad? Ahí cerca, van a partirlo en más pedazos. Partan el pan en más pedazos y con la hoja lo que van a hacer, van a notar a cuatro amigos que te han conducido a Jesús. Hay un lado, a cuatro amigos que te han conducido a Jesús. A un lado, en las cuatro orillas de la camilla. Y adentro de la camilla vas a notar el nombre de una persona. El nombre de una persona que tú hayas conducido hacia Jesús. Que tú hayas llevado a Jesús. Dice la palabra, ¿verdad? Que un día, en el libro de Marcos, que un día estaba ahí Jesús predicando y que llegan unos hombres cargando a un paralítico y que esos hombres lo llevan ahí en la camilla y lo presentan, lo suben por el techo, lo bajan, lo presentan ante Jesús. Es decir, que ese hombre tenía amigos que lo llevaran a Jesús. Pregúntate a ti, ¿cuáles son tus amigos que te han llevado a Jesús? ¿Y a quién estás llevando tú a Jesús? Porque un verdadero discípulo hace esto, lleva a los demás a Jesús. Y punto número 5, después de repartirlo, ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús?
¿Qué dice la palabra que pasa después? Después de repartirlo. Tomen y hagan esto en memoria a mí. Un poquito antes. Antes. Se los da diciendo. Da gracias a Dios. No, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Es decir, así como el pan es transformado en Cristo, el discípulo es transformado día tras día en Cristo. Es decir, que ahora tú, que eres como ese pan que tú tienes ahí a un lado, que Jesús te toma, que tú fuiste tomado en sus manos, que tú fuiste bendecido en sus manos, que tú eres partido, o sea, eres purificado en sus manos, que tú eres repartido en los demás, es decir, entre más te partan, alcanzas para más. Entre más pruebas pases, es que Dios te tiene una misión más grande. Entre más dificultades pases, es que Dios te quiere para evangelizar a más. Con tu experiencia de vida, es decir, yo pasé esto y sigo aquí. Yo pasé aquello, yo he pasado por esto otro y sigo aquí en Jesús y sigo siguiendo a Jesús. Entre más pases, entre más repartas, entre más sufras, alcanzas para dar más ejemplo. ¿Sí me están entendiendo? Y ahora tú mismo puedes decir, esto es mi cuerpo, puedes decir, Jesús, tú eres parte del cuerpo de Jesús. Tú eres ahora ese discípulo, es transformado en el cuerpo de Cristo. Dice San Agustín, hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio cuerpo de Cristo, sino el mismo Cristo. Y el discípulo llega a ser como su maestro. Sin embargo, no se trata de ser cada uno, ¿verdad? Un cristito ahí que anda por ahí, sino que todos formemos una sola comunidad, que todos formemos un solo cuerpo de Cristo, que renunciemos. Un solo corazón. Exactamente, que renunciemos al individualismo y que formemos una comunidad donde nos ayudemos, nos apoyemos, nos motivemos y que todos juntos, que ahí Gabriela, María, Obdilia, Clemencia, Mónica, Ángeles, Inés, Adriana, Susana, que cada uno de nosotros, Edith, Reina, Sofía, Cintia, Lulú, Moisés, Patti, Elisa, María Eugenia, y todos nosotros nos llevemos a Cristo. Yo quisiera preguntarles a Hugo, ¿verdad? Aquí está con nosotros. ¿Qué hemos vivido en estos 6 meses en esa comunidad que hemos tenido aquí por reuniones vía Zoom? Así como Hugo nos habla de varios temas de Cristo, así yo puedo decir ahora, ¿ustedes verdaderamente son discípulos? Ricardo, Leo, Juan Manuel, ¿estás llevando también en tu propia camilla a los demás o nada más es Hugo? ¿También estás tú jalando a un lado tú ahí de la camilla o nada más te quieres tú a poner que te lleven a ti? Quiero preguntarles eso. ¿A quién estás llevando tú en tu propia camilla? ¿Estás conociendo a los demás o no? Porque quien es verdadero discípulo no se queda ahí en solito nada más, no, sino que va y evangeliza, va y comparte la noticia. Dice la palabra de Dios que un día un mercader encuentra una perla preciosa, va, vende todo lo que tiene y la compra. Es decir, va y vende, y una mujer encuentra una moneda, va y en su casa, ahí en la basura, la recoge, la levanta y llama a todos sus amigos y está feliz por la noticia. Es decir, si somos verdaderos discípulos, tenemos que se note, que se vea que tú estás llevando a Cristo. Entonces, tú, ahora, ese pan que tienes en tus manos, ese pan eres tú. Ese pan eres tú. Ese pan que ha sido tomado, ese pan que ha sido bendecido, ese pan que ha sido partido, ese pan eres tú. Pero no se queda ahí, dice la palabra, esto es mi cuerpo, es decir, ahora Hugo, esta comunidad que tenemos aquí por vía Zoom, este es el cuerpo de Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Somos el pan que tenemos ahí junto a nosotros y esa es la fecundidad del discípulo. El discípulo no se queda ahí. Y dice una última cosa. ¿Qué dice ahí? Ya para terminar. Haga esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Es decir, ¿qué tienen que hacer los discípulos? Si ya somos discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo que Jesús. Hacer lo mismo, formar discípulos. La gran comisión que nosotros tenemos, en muchos casos,
se ha transformado en la gran omisión, porque la omitimos. En Mateo 28, 19 dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Dios no está diciendo que vas a tener mucho éxito o vas a fracasar, te dice que anuncies y que hagas discípulos. Esa es la gran misión. Te pregunto a ti, y quiero que me respondan directamente, ¿cuántos discípulos has formado? ¿Cuántos discípulos del maestro has formado? Si tú eres discípulo, tienes que ser formador de discípulos. Si no, no estás siendo discípulo del todo, ¿verdad? Tienes que ser un discípulo, reproduce más discípulos. Así como el árbol de manzanas da manzanas y las vacas crían más vacas, un discípulo hace más discípulos. ¿Alguien me puede compartir rápidamente si está siendo discípulo, sí o no? Sí. 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 ¿Seguros? Sí, Sí. sí, claro. Bueno. Así, hermanos, como Jesús, ya para que vayamos terminando, ¿verdad? También les mandé ahí la imagen de un pequeño cheque. De un pequeño cheque. Y... No, pues sí. ¿No se lo dieron? No. Pero pónlo ahí, compártelo. El chequecito. Escucho, dice que Bueno, los que se lo dieron, lo pueden tomar, los que no. Era un cheque que decía, yo me comprometo a... Y decía, yo, mi nombre... Yo me quiero postar, pero ¿Nos lo puedes pasar, por favor? ya no se escucha lo que está diciendo. Aunque sea en que lo compartieras. O a lo mejor Lugo lo puede compartir. Sí, Pues, lo bueno... o escribirlo, ¿no, Diego? Yo, Sí, lo mi pueden nombre, escribir. me comprometo a... Yo, mi nombre, y me comprometo a... Muy bien. Bueno, hermanos, ya para que veamos terminando, el último paso, y lo repito y lo recalco, para la formación de un discípulo, es reproducir con fidelidad lo que hace su maestro. Primeramente, entender en esa voz pasiva, es decir, permitir ser hechos por el maestro en sus manos, consentir a que Él nos lleve por este proceso para transformarnos en discípulos a su imagen y semejanza, y ya discípulos transformados en Jesús, debemos de llegar a ser ese pan. Ahora sí tomamos el pan, donde estamos ahí, tómanos en sus manos. Tomamos en nuestras manos el pan, ¿verdad? ¿Por qué les pedí un pan al principio y por qué les comentaba yo, verdad, de este pan? Porque yo les decía, bueno, que Jesús tomaba el pan en sus manos, que Jesús partía el pan en sus manos. Al principio de ese tema yo les decía, les hacía una pregunta. ¿Se acuerdan de la pregunta que 3 personas le respondieron? ¿Se acuerdan de la pregunta? Pues, ¿qué pasaba, no? Que se fragmentaba, que... No, de la primera pregunta que yo les hice al ¿Qué iniciar. hacía? ¿Cuál es la Eucaristía más hermosa? Exactamente. ¿Cuál es la Eucaristía más hermosa que han vivido? Yo les comentaba eso. Bueno, hermanos, la Eucaristía más hermosa que podemos hacer y que podemos vivir, que podemos experimentar, somos nosotros mismos. Eres tú, soy yo, cuando tú permites esto, cuando tú permites que Cristo te tome en sus manos, que Cristo te bendiga conforme a tu palabra, que Cristo te moldee conforme a su palabra, que Cristo te rompa, te quiebre, que pases por purificación para que te repartas a los demás. Tú y yo podemos ser como ese pan, la Eucaristía. Cuando nos damos, cuando nos repartimos, cuando somos alimento para los demás. Cuando me olvide que se vaya para que tome su medicina. ¿Para qué sirve el pan? Para alimentar. Para alimentar. Exactamente. Compartir. El pan que tú tienes en tus manos sirve para alimentar. Quiero que tomes un pedacito de ese pan, tú puedes comerlo si quieres en este momento. El pan sirve para alimentar. Hermanos, ahora
Tú y yo somos como este pan. Alma. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para qué sirve nuestra vida? Para alimentar. Para alimentar a otros. Para alimentar a otros, para que los otros alimenten a nosotros. Y una persona que se alimenta, bueno, una persona que no se alimenta, ¿qué pasa? Se muere. Se enferma, se muere. Imagínate si no alimentas con tu propia vida de discípulo a los demás. ¿Qué pasa con su vida espiritual? Le damos vida. Se acaba. Se acaba, ¿verdad? Se acaba. Y al contrario, ya decía alguien ahí, si tú lo alimentas con tu vida espiritual, si tú eres esa Eucaristía, ese modelo, ese discípulo, y tú lo alimentas y tú te das a los demás, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Se reproduce, se multiplica. La vida, alegría. La vida. Y tú estás dando vida a los demás. Alimentas a otros. Exactamente. Entonces, ahora sí, ¿quién quiere ser discípulo? Pues todos. Bien, bajen la mano. Si tú quieres ser discípulo, permite ser como ese pan, permite ser como la Eucaristía más hermosa que tú puedes vivir, es tu propia vida. Cuando tú la transformas como don, como gracia, y la repartas ante los demás. Cuando tú mismo te das, cuando tú mismo te donas. Pero antes tienes que pasar este proceso, estar en las manos del Maestro, para que Él te moldee a su propio plan. 2, que el Maestro te bendiga con su palabra, que te enseñe, que te forje, que te moldee con su palabra, no tus criterios del mundo, no tu modelo, sino con su palabra. 3, que el Maestro te aparte, es decir, que te purifique. 4, que te reparta, que te dé a los demás. 5, que hagan esto en memoria mía, es decir, hay que reproducir mismos discípulos y compartir a los demás. Muy bien, hermanos, pues ese ha sido ese tema del día de hoy. Y quise tomar, ¿verdad?, en esta cuaresma, este retiro de discipulado con este tema que les quise compartir. La verdadera Eucaristía somos tú y yo. Cuando tú y yo somos capaces de dar la vida por todos los demás, de dar la vida a los hermanos, sirviendo, amando, donándonos, repartiéndonos a los demás. Solamente así seremos en Cristo un solo cuerpo y una sola vida. ¿Sí, hermanos? Ese cheque en blanco que yo les había mandado, yo les pedí que fuera en blanco y que fuera así, y que nada más pusieran su nombre. Decía básicamente, yo ponía su nombre, me comprometo a... Ese me comprometo puede servir ciertamente como un compromiso de ustedes, pero también puede servir también para que en esa parte Jesús ahora la ponga él mismo, es decir, que Jesús sea quien moldee su plan de vida. Muy bien, hermano Hugo, pues vamos a pasar contigo, ¿verdad? Para que vayamos ya concluyendo este tema. Muy bien, Diego de los Santos, de verdad muy agradecido Mira el de Hugo, de verdad muy no. agradecido por este momento que está acá con nosotros, compartiéndonos este bonito tema del discipulado. No sé dónde esté. Estamos siempre en esa búsqueda. Muy bien, agradecemos por su colaboración. Y de verdad a cada uno de ustedes, qué bonito que sueñen con Dios. Como lo vimos en los videos de introducción, Dios nos llama. Y la pregunta es, no por qué, sino para qué. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y como lo decía Diego, qué bonito que este retiro una a estas personas que han venido preparándose y los que van a iniciar el proceso con la Biblia. Entonces es una combinación muy interesante.
Muy agradecido con cada uno de ustedes. Van a contar con mis oraciones. Espero que ustedes también sigan. Es muy bonito que nosotros desde acá, desde la provincia asuncionista de América del Norte, que incluye Canadá, México y Estados Unidos, estemos también compartiendo con ustedes nuestra espiritualidad. Por eso yo quiero hacerles una invitación. Permítanme, yo comparto. Precisamente esta escuela asuncionista del discipulado nace como un antídoto en contra de esta pandemia, donde podemos reflexionar y mirar. Por eso ustedes ven en este logo de esta escuela, en el centro, la palabra de Dios. Esa palabra de Dios donde sale un sol que ilumina como la fuerza del Espíritu Santo y donde vemos dos manos, la mano de Cristo con la mano de Dios, que nos llama y que nos convoca. Y vemos un camino, y ese camino es el que estamos llamados a recorrer en este momento de nuestra vida. Y hoy dimos el primer paso para estar y compartir dentro de todo esto. Muy bien, ¿cómo son las invitaciones? Como les cuento, ya estoy terminando un proceso con los laicos que inició con los laicos asuncionistas de Ecuador, que ha sido muy interesante, sobre 6 meses que ellos han venido formándose en semana tras semana, con sus tareas, con sus deberes. Ha sido una aventura única. Ellos van a presentar sus proyectos el próximo martes. Entonces, yo también quiero invitar a todos ustedes para que conozcan esos lindos proyectos que ellos han estado construyendo durante las últimas semanas. Yo les comparto, ellos tienen proyectos que de pronto a ustedes les llaman la atención, de esa formación también discipular que ellos han recibido durante esos 6 meses. Algunos de ellos van a presentar un proyecto sobre la catequesis. Yo sé que algunos de ustedes son catequistas. ¿Qué significa ser discípulo como catequista? Hay otros que van a presentar el proyecto sobre los enfermos, cómo llevar el enfermo al encuentro con Dios. Una pastoral muy interesante, porque no solo es llevarle la comunión, sino todo un proceso. Ese es otro de los proyectos que van a presentar. Otro, el proyecto de los laicos asuncionistas. ¿Qué significa ser un laico asuncionista en el día de hoy, en este siglo? Otro, con los jóvenes. Hay algunos de ustedes que les gusta trabajar con jóvenes. Entonces yo voy a presentar un proyecto de los jóvenes. Otro de las comunidades de fe de base. Y otro proyecto, el último, va a ser cómo evangelizar a través de la web, a través de los medios de comunicación, del internet y todo. Entonces son 6 proyectos que han nacido de este proyecto, digámoslo madre, y ellos van abiertos a formar mucho más gente. Entonces para mí sí es muy importante que ustedes participen, conozcan estos proyectos, y si alguno de ustedes está interesado, por ejemplo, en su parroquia, y quieren recibir esa formación, entonces ya se pueden poner en contacto con ellos, con los líderes de estos proyectos, y ya pueden recibir esa formación. Entonces es muy bonito, como lo decía Diego. La cuestión no es yo quedarme con los conocimientos de ser discípulos, sino hacer que los demás sean discípulos. Es una transformación, un proceso dinámico donde yo configuro mi vida con la vida de Cristo. Entonces ellos van a presentar esos 3 proyectos. Ellos han venido trabajándolo muy fuertemente. Yo estaba ahí encima de ellos para que sea algo positivo, y prácticamente ya está listo para presentar. Entonces lo teníamos planeado para una posterior presentación, pero Diego, él me pidió el favor que hiciéramos el retiro antes por cuestión de su trabajo. Por eso modificamos un poco las fechas. Entonces, dentro de 8 días vamos a tener ya la presentación del proyecto en sí mismo, y luego entonces la finalización del curso, y ya daremos inicio al curso de formación bíblica. En este curso es un curso que de verdad les va a tocar el corazón. Vamos a estudiar la Biblia, lo van a disfrutar mucho, van a conocer esa historia de la salvación de ese Jesucristo que es nuestro Dios, pero también van a ver su propia historia de salvación. Es decir, se van a llenar de Dios a través de ese fantástico mundo del conocimiento de la Biblia. Un conocimiento que llena el espíritu y que me lleva a trascender en mi forma de pensar, en mi forma de actuar y en mi forma de sentir. Entonces ese viene siendo como el plan
yo sí les pido como mucha responsabilidad porque es un trabajo muy serio. No se preocupen si ustedes ven que hay personas que van saliendo dentro del proceso normal. Por ejemplo, yo los que veo que no participen o que no asistan, los voy sacando del proceso, porque sí, la finalidad es contar con laicos comprometidos que quieran estar acá y que quieran compartirnos de todo esto. Muy bien, y ya que nos quedan 7 minutos para cerrar nuestro retiro espiritual, entonces yo quiero escuchar a algunos que me digan qué se llevan hoy de este retiro espiritual. Escucho, Mónica, ¿qué te llevas hoy de este retiro espiritual para tu vida? Más cercanía con Dios. Lo que nos compartió Diego, fue bonita la experiencia. Aprendí hartas cosas con los videos y con lo que propiamente se trató el retiro en sí, y espero llevarlo a mi comunidad, a ver si con eso me ayuda un poquitito también a ser una buena discípula, a compartir lo que aprendí hoy, que me da el impulso a seguir con mayor razón a este curso que se va a iniciar prontamente. Así que muchas gracias a ambos porque estuvo bueno. Para mí igual es complicado por el horario, pero a pesar de eso no me aburrí, lo pasé bien y estuvo muy bueno. Gracias a los dos. Qué bueno, Mónica. Y de verdad yo y te felicito por ese sacrificio, porque no sé que no es fácil el horario, pero Dios está ahí llamándonos. Muy bien. María Paula, ¿qué te llevas hoy de todo este retiro para tu vida personal y espiritual? Bueno, primero gracias por el retiro, por la experiencia, por todo lo que he aprendido. Aprendí muchas cosas, acá llevo mis apuntes para después repasarlos. Me llevo el compromiso con este camino para ser discípulo y contagiar a otros, de hacer discípulos. Así que muchas gracias. Muy bien, Paula, el compromiso de ser discípulo, porque todo es un proceso de la mano de Dios. Muy bien. Elba, ¿qué te llevas tú de este retiro? Me llevo muchísimas cosas, súper, especialmente que yo soy el barro en el cual yo debo de dejarme moldear por Jesucristo, porque si yo como persona no me dejo moldear, no puedo llevar ese discipulado a los demás. Muy bien, Elba. Es decir, Jesucristo es el artesano y nosotros somos esas vasijas de barro que necesitamos ser moldeadas y transformadas a través de la acción del Espíritu Santo. Muy bien, Elba. Clemencia, ¿qué te llevas de este retiro para tu vida personal y espiritual? Bueno, yo me llevo en este retiro en que yo soy esa persona, ese pan que Dios moldea en sus manos, que también debo llevar ese mensaje también de Dios para que incluir muchas más personas al amor de Dios, al mensaje de Jesús, al mensaje que Él nos da en nuestro corazón, y un crecimiento espiritual grandísimo, donde Dios me habla y me dice que estoy muy bienvenida a Él, que siga con Él y todo lo tendré. Gracias, Clemencia. Muy bien, Jorge, ¿qué te llevas de este encuentro, de este retiro espiritual para tu vida? Pues me motiva a seguir creciendo en su búsqueda para lo que me está pidiendo. Día a día es un continuo llamado de parte de Él y pues he de seguir en ese largo y sinuoso camino que Él tiene en su llamado hacia mí. Muy bien, Jorge. Y esa es la búsqueda. Pero solo encuentran a Jesús los que lo buscan de verdad y con un corazón puro y siguen ese proceso precisamente cuaresmal. Muy bien.
Patti, ¿qué te llevas de este retiro espiritual para tu vida? El compromiso de seguir creciendo, el compromiso de seguir repartiendo ese pan y de poder ser una luz en la vida de los demás y permitir que Dios siga actuando en mi vida. Gracias, Patti. Ser una luz en la vida de los demás. Muy bien. Susana, ¿qué te llevas de este retiro espiritual para tu vida? Igual, mucho conocimiento y pues como nos dice, ya queremos ser discípulos, pero también tenemos que hacer discípulos. Entonces ya con el conocimiento que se viene adquiriendo, pues también ya hacer discípulos. Eso es lo que me llevo. Muy bien. Ser discípulo es muy importante. Maru, ¿qué te llevas tú para tu vida de este retiro espiritual? Híjoles, en este retiro redescubrí un sentido profundo de la Eucaristía en mi propia vida y precisamente me llevo ese compromiso de dejarme moldear por Jesús para que pueda yo pues dar ese pan de vida hacia las demás personas, para hacer luz en el camino de muchas personas. Primeramente dejarme moldear. Gracias, Maru. Lorena, ¿qué te llevas para tu vida de este retiro espiritual? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Mucha luz, tranquilidad, mucha esperanza y pues un testimonio más para compartir con mis estudiantes. Pues el año pasado era un poco más difícil, pero ya este año he visto que cuando comparto las oraciones que su merced nos envía, pues varios papás y estudiantes me dicen que qué bonita oración y pues eso es muy gratificante. Muy bien, Lorena. Gracias. Porque la oración debe ser compartida en la fe. Muy bien, don Ricardo, ¿qué se lleva hoy de este retiro espiritual? Mucha gratitud y también el deseo de multiplicar lo que he aprendido aquí, sobre todo que yo soy Eucaristía. Ese concepto se me hizo muy bonito y que mi vida tiene que ser una acción de gracias. O sea que esto siempre es la palabra gracias, para mí siempre ha significado una puerta mágica, por decirlo así, a un mundo espiritual. Le doy gracias a Diego, muchas gracias por su preparación, le doy muchas gracias a ti también, Hugo, y gracias por haber sido invitado. Esta es una muy bonita experiencia. Gracias. Muy bien. Bueno, nos terminó el tiempo, ya son las 11 y tenemos que ser puntuales con el horario. Ya para concluir este retiro espiritual, le pido el favor a Maru que nos dirija la oración final, que el Espíritu Santo la ilumine. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Cerremos nuestros ojos y pidamos la acción del Espíritu Santo. Padre mío, en esta hermosa noche en la que nos reunimos en tu santo nombre para poder escuchar estas cosas tan maravillosas, estos sentidos profundos que Diego nos vino a mostrar y que el hermano Hugo nos vino a mostrar, te agradecemos infinitamente y te pedimos que desciendas el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos comprender todo lo aquí aprendido, pero sobre todo para que lo podamos llevar a cabo en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros grupos, con nuestros vecinos. En todo momento podamos ser ese fermento de vida de Dios en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Santísimo, con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, te pido que nos tomes de tu mano, que nos lleves hacia donde tu Hijo Jesucristo, que intercedas por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Bueno, que tengan una feliz noche acompañados de Dios y ya saben que el próximo martes nos vemos para que ustedes vean estos magníficos proyectos que les pueden servir a ustedes para que reciban esa formación. Entonces, Hugo, ¿a qué horas? ¿A qué esta hora? sería casi en el mismo horario, de pronto un poquito más tarde, por ahí 15 o media hora, pero este no sería ya 3 horas como el retiro, este solo sería 2 horas. Entonces yo ya le estaré compartiendo el horario preciso. Este sería solo 2 horas, más corto, y casi sería la misma hora. Bueno, entonces que tengan una feliz noche y que el Señor los acompañe. Buenas noches. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a los Hugo y a Diego.